¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Soy Edu Urdiales, artista plástico de dibujo realista, y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a lo que habéis visto hasta ahora. Hasta ahora habéis visto vídeos en los que os muestro un timelapse y luego pasamos a hablar de algo diferente. El día de hoy os traigo un timelapse y durante el timelapse voy a ir hablando yo para explicaros. Tú dirás, ¿de qué me vas a hablar en ese timelapse? Pues te voy a hablar de cómo hacer un retrato. En este timelapse te voy a mostrar cómo hago yo mis retratos. Es decir, voy a coger un retrato que voy a utilizar en el próximo cuadro y te voy a enseñar explicándote paso a paso qué es lo que yo hago y cómo lo hago para que tú puedas aprender de lo que yo estoy haciendo e implementar cosas a tu propio estilo. Es muy importante que no intentes copiarme a mí e intentes mantener tu propio estilo. Vale, antes de ir al timelapse, quiero explicaros un par de cositas que creo que son súper importantes a la hora de realizar un retrato. La cosa número uno es que es súper importante la expresividad de los ojos. Necesitáis unos ojos que sean súper expresivos. Es lo más importante a la hora de hacer un retrato. Si tienes unos buenos ojos que tengan una expresión potente, tienes la mitad del cuadro hecho. Y la segunda cosita de las que os voy a hablar, que creo que también es súper importante, es la iluminación. Necesitáis una foto en la que el retrato que dibujéis sea un retrato muy bien iluminado. La iluminación es incluso más importante que el nivel de detalle para obtener un buen nivel de realismo. Necesitáis un retrato bien iluminado, porque si no, eso van a salir retratos súper planos y necesitamos que tengamos sombras, luces y tonos intermedios para tener un cierto volumen en lo que es la fotografía. Y bueno, yo creo que poquito más que explicaros. Ahora seguiré explicando cositas según vayáis viendo el timelapse. O sea que vamos allá. Vale, pues ya estamos aquí, ya podéis ver lo que es la cuadrícula con el retrato encajado. No he sacado cómo hago el encaje, porque el encaje pertenece a una obra aún mayor. Este es un retrato que aparece en el próximo cuadro, entonces no lo he mostrado, pero voy a hablar un poquito de lo que he hecho yo con el encaje. Esta cuadrícula, como ya conté en el vídeo anterior, es una cuadrícula de 2 centímetros. En ella podéis ver la figura encajada únicamente a líneas. Podríamos decir que hay dos tipos de líneas. Unas primeras líneas más contundentes, más firmes, más directas, que son las líneas sobre todo de contorno y de líneas que sé 100% que van a estar ahí. Los contornos de los ojos, la comisura de los labios, la nariz, los agujeros de la nariz, las cejas. Y luego tenemos otro tipo de línea que es un poco más difusa, que la utilizo para marcar lo que son las diferentes zonas de sombra y luces. No marco, como podéis ver, ningún detalle, a menos que sea un detalle muy marcado. Y bueno, ya una vez comentado todo esto sobre el encaje, vamos a comenzar lo que es el dibujo. Vale, como podéis ver, estoy empezando a trabajar lo que son las zonas más oscuras. Es muy importante que empecéis a trabajar por las zonas oscuras, debido a que el blanco más blanco ya lo tenéis, que es el del papel, y al colocar un negro que sea el negro más negro que vais a tener, ya tenéis lo que es el máximo y el mínimo de tono. Ya solo queda poner los tonos intermedios, los tonos que van en medio. Vale, como podéis ver, acabo de rellenar de negro lo que viene a ser un trozo del fondo. Esto lo he hecho porque no basta solo con tener el negro del agujero de la nariz, pero al poner este negro del fondo, que es súper potente y una zona bastante amplia que recorre todo lo que es la zona que estoy trabajando ahora mismo, puedo ver la diferencia entre los tonos que estoy trabajando y el negro más potente de una manera más clara. Esto es muy importante, que vayáis trabajando lo que vienen siendo las zonas de fondo más cercanas a la vez que vais trabajando el cuadro, debido a que cuando tú estás trabajando en un fondo completamente negro como son los míos, si tú realizas primero todas las figuras y dejas el fondo para el final, es muy probable que cuando tú pongas ese negro tan potente, el resto de la figura se te aclare, se te vaya hacia el blanco. Vale, como estáis viendo, a la hora de trabajar utilizo los lápices de diferentes maneras. En algunas partes me veis trabajar con el lápiz utilizando únicamente la punta y cogiéndolo desde más o menos cerca, y en otras me veis cogerlo desde más lejos y poniéndolo de manera más tumbada, por así decirlo. Esto se debe a la manera que tengo de afilar los lápices. Para mí, la manera en la que yo afilo los lápices es la manera más correcta, tanto para aprovechar el lápiz a la hora de trabajarlo como a la hora de aprovechar el material en sí y no desperdiciar. Si tú tienes afilado el lápiz de esta manera, puedes trabajarlo utilizando únicamente la punta, que estará muy afilada, o incluso puedes trabajarlo un poquito tumbado, lo cual te permite una textura de trabajo diferente. Y ya dependiendo de cómo quieras tú el resultado de tu dibujo, utiliza una parte u otra. De vez en cuando me estáis viendo que estoy utilizando lo que son los difuminos. Los difuminos sirven únicamente para quitar lo que es la textura del lápiz y hacer una capa, por así decirlo, homogénea de grafito, o de carboncillo o de conté. Es una herramienta muy útil que te puede servir para hacer cierto tipo de textura o para cubrir zonas muy amplias de una manera muy rápida, pero es una herramienta con la que hay que tener mucho cuidado. No debéis de exceder en el uso del difumino.
Si utilizáis demasiado el difumino podéis llegar a estropear el cuadro. Yo, por ejemplo, como podéis ver en el dibujo, utilizo el difumino únicamente para hacer ciertas texturas pequeñitas que son bastante difuminadas o para rellenar grandes zonas sobre las que luego trabajo las texturas. Esto me lleva también a hablaros del trabajo por zona. Como podéis ver en mi obra, yo trabajo por zona. Normalmente se suele trabajar lo que se dice como de lo general a lo particular. ¿Esto qué significa? Primero trabajamos todos los tonos, todas las oscuridades y las luces, para luego poco a poco ir trabajando el detalle hasta conseguir el nivel de detalle que queramos. En mi opinión, cualquier manera de trabajo es válida. Mientras uno se sienta cómodo y trabaje bien de esa manera, da igual si vas de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Pero sí he de advertir que si trabajáis como yo, de lo particular a lo general, es muy importante que cada X tiempo echéis un vistazo atrás o alejéis del cuadro y veáis el cuadro desde lejos para ver que estáis trabajando bien las zonas. Porque uno de los grandes fallos que suele pasar al trabajar así es que tonos que son exactamente iguales en diferentes zonas del cuadro, tú no las trabajas iguales porque no estás viéndolo todo como un conjunto, sino lo estás viendo únicamente como una zona. Hay que intentar, aunque trabajes de lo particular, ver que lo que estás trabajando es un conjunto y no una parte única. Otra cosita a comentar es por dónde comenzar a trabajar el cuadro. Yo he comenzado a trabajarlo por la nariz debido a que es una de las zonas que está más arriba a la derecha y yo soy zurdo. Al ser zurdo y yo trabajar con la mano desde abajo, intento siempre empezar por una zona que esté arriba y a la derecha, para no ir emborronando en caso de que me tenga que apoyar en el papel sobre lo que ya estoy dibujando. Es muy importante que intentéis mantener siempre las zonas de trabajo limpias. En muchos de mis cuadros podéis ver que hay muchos manchurrones negros y tal, de que he rozado a lo mejor con la mano o con algún difumino. Pero si os fijáis siempre suelen estar en las zonas en las que van los fondos negros. Esas zonas no me importa que se manchen, puesto que luego van rellenas de negro. Pero zonas como las caras, los torsos y partes que tienen detalle y tal, si os podéis fijar, intento mantenerlo siempre lo más limpio posible. Es fácil que se pueda manchar debido a que trabajamos, por lo menos en mi caso, con materiales que sueltan bastante polvillo y son bastante sucios, por así decirlo, pero siempre hay que intentar mantenerlo lo más limpio posible. No sé si habéis fijado, pero podéis ver que utilizo el grafito para los tonos medios y claros en los que solo hay tonos medios y claros. El carboncillo y el carbón prensado, como podéis ver, lo utilizo más para lo que son los tonos más medios oscuros y el conté para sobre todo para las líneas más potentes de negro y para el fondo. Eso es por regla general. Eso no quiere decir que a veces utilice el grafito para hacer ciertos detalles en las zonas más oscuras o el carboncillo por la textura que me proporciona en las zonas claras. Todo es saber trabajarlo y amoldar los materiales a tu estilo de trabajo. Y bueno, ya por último, comentaros que es súper importante ya no solo cómo trabajes las texturas, sino el tener mucho ojo. Hay que saber qué zonas hay que trabajar más la textura y en qué zonas menos. Si tú trabajas todas las texturas siempre al máximo, cuando el espectador vea la obra puede incluso sentirse abrumado por el exceso de detalle y que tu obra no tenga como un recorrido, por así decirlo. Que eso se consigue a través de la composición y de la técnica. Y hay que pensar muchísimo también a la hora de trabajar. Es muy importante que emborronáis poco. Y luego por último también es súper importante que penséis mucho lo que estáis haciendo. Cada trazo que hagáis que sea un trazo que esté pensado, porque si no puede llevaros a borrar en exceso. Las gomas son un material muy graso y si la utilizas en exceso puede llevar a estropear el papel y que luego las texturas no salgan como deberían de salir. Entonces es por ello que tenéis que pensar mucho todos los trazos que hacéis y no dibujar por dibujar. Enfócame. Vamos, a mí. Enfócame. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y sobre todo que hayáis aprendido cositas nuevas, que os las podáis llevar a vuestros cuadros y así mejorar vuestra propia técnica y mejoremos todos juntos. Y poquito más que contaros, que si os ha gustado este tipo de vídeo en el que os muestro cómo hago yo las cosas paso a paso, me lo dejéis saber con un buen like y dejando cositas en los comentarios. Y poquito más, que os acordéis de darle aquí para suscribiros y aquí para ver vídeos nuevos. Pero acuérdate que si le das a suscribirte aquí, a la campanita, para que os salgan las notificaciones y podáis ver mis vídeos y todas esas cositas. Y ya está, que acordéis de afilaros los lápices, que es muy importante. Y nos vemos.